Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a analizar el surgimiento del virus del SARS-CoV-2. Estudios señalan que las primeras detecciones fueron el 17 de noviembre del año 2019, es decir, ayer se habría cumplido un año de que se tuvo la primera notificación, el primer conocimiento de este nuevo coronavirus que fue identificado y llamado SARS-CoV-2. A un año de este primer caso de COVID-19, este es el top 10 de los contagios en el mundo, se lo estaremos presentando más adelante y tras aprendizaje con COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas lanza un nuevo mecanismo para enfermedades ante atrasos en el combate al cáncer de cervix por la pandemia de COVID. También la ONU está lanzando otra campaña para alcanzar la erradicación de este tipo de cáncer que mata a millones de mujeres cada año en el mundo. Aumentan 40% los casos de COVID-19 en el continente americano. Le tendremos también el reporte a detalle. Y hoy viajaremos a Alemania. Desde ahí nuestros compañeros reporteros nos estarán actualizando información. Mientras tanto, vamos a nuestra pieza introductoria, nos la presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Fue el South China Morning Post el que difundió que la primera persona en contraer el virus del SARS-CoV-2 fue un hombre de 55 años en la provincia de Hubei el 17 de noviembre de 2019, pero la Organización Mundial de la Salud supo de los casos hasta el último día del año. La oficina del organismo internacional en China se enteró de casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei. El mercado de Wuhan cerró para saneamiento y desinfección. El 3 de enero del 2020, el gobierno asiático notificó un total de 44 pacientes, 11 gravemente enfermos y el resto estables. Fueron identificados 121 contactos directos que fueron puestos bajo observación médica. El 12 de enero, China hizo pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19. Un día después, Tailandia registró el primer caso fuera de China. Con eso bastó para que los viajeros internacionales propagaran la enfermedad que hasta hoy suma 55.3 millones de personas contagiadas y 1.3 millones de muertos a causa del virus SARS-CoV-2. China sorprendió al mundo cuando el 23 de enero anunció la cuarentena de 11 millones de personas en Wuhan, sin saber que los demás países tendrían que tomar la misma medida drástica para intentar controlar la propagación. El 11 de marzo la OMS declaró que se trataba de una pandemia. Todos supieron que estaban rebasados cuando las unidades médicas ni siquiera contaban con los insumos necesarios para hacer frente a lo que tampoco sabían que sería la primera ola de la COVID-19. A un año de lidiar con un virus que impacta más a aquellos con comorbilidades, la COVID-19 mostró la debilidad mundial en su sistema de salud y la economía. Sin una vacuna, con una fatiga por la pandemia y la resistencia por parte de algunos, llegará el invierno, un periodo que puede representar un aumento de casos de un virus que no da tregua ni para vivir el duelo todavía, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por este recuento. Antes de continuar con nuestro tema, vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto nos presenta la información. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En Ginebra se mezcla un clima de cierto optimismo por el creciente número de vacunas anti-COVID que parecen estar dando buenos resultados en sus ensayos clínicos, con la preocupación por el hecho de que las cifras de contagios y fallecidos siguen al alza en muchas regiones del mundo, especialmente en Europa y América. En estos momentos, la Organización Mundial de la Salud contabiliza más de 54,7 millones de casos de coronavirus en el planeta y 1,3 millones de fallecidos.
En las últimas 24 horas se registraron 535.000 nuevos contagios en todo el planeta y 8.000 fallecidos, cifras inferiores a las de la semana pasada, pero que se espera que aumenten en los próximos días, pues es habitual que se arrojen nuevos máximos al final de cada semana. La OMS teme que los anuncios de eficacia superiores al 90% en vacunas como las desarrolladas por Pfizer o Moderna hagan levantar la guardia en muchos países, por lo que esta semana se ha insistido en la organización con sede en Ginebra que no es el momento para la complacencia y hay que seguir poniendo todas las herramientas disponibles contra la pandemia. Pues incluso aunque las vacunas se confirmen como eficaces, pasarán varios meses antes de que estén disponibles y más de un año para que puedan inocularse a toda la población en general. Países como Estados Unidos o Rusia siguen con una gráfica de contagios fuertemente al alza, Brasil experimenta cierto repunte y otras naciones como España, Francia, Italia o Argentina muestran cierto descenso en la curva, aunque todavía es pronto para hablar de un fin de las oleadas que actualmente sufren. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio. Regresamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz. A un año del primer caso, este es el top 10 de los contagios. A un año del primer caso de COVID-19 ya se sabe que las mascarillas sí protegen a la persona que lo usa y a los otros, de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. Este año Estados Unidos, que está en primer lugar de contagios, ya experimenta su tercer rebrote. Tiene 11.3 millones de casos acumulados. España, Francia y Reino Unido volvieron al top 10 de personas que contrajeron la enfermedad, ahora en su segunda ola. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el top 10 de casos es el siguiente. Estados Unidos con 11 millones, India 8.8 millones, Brasil 5.8 millones, Francia 2 millones, Rusia 1.9 millones, España 1.5 millones, Reino Unido 1.4 millones, Argentina 1.3 millones, Italia 1.2 millones y Colombia con 1.2 millones. México es uno de los países que ya rebasó el millón de personas infectadas y está por llegar a las 100,000 pérdidas humanas a causa de la COVID-19. A un año del COVID, la Unión Americana ya rebasó el número estimado de pérdidas humanas que era de 240,000, aún aplanando la curva de contagios. Este martes las muertes en Estados Unidos sumaban 248,027, informó Elizabeth Ortiz. Así es, hoy estamos recordando casi un año de que inició esta pandemia, podríamos decir poco más de un año de que inició esta pandemia, lo decíamos ayer, se estaría conmemorando pues este aniversario, dado que el primer conocimiento que se tuvo de este primer caso fue el 17 de noviembre del año 2019 y en todo este tiempo hasta ahora la pandemia no está controlada. El número de casos continúa a la alza, lamentablemente, incluso en aquellos países que aparentemente habían controlado ya esta enfermedad, esta infección. Lamentablemente, hay algunos de ellos que han tenido que recurrir a medidas drásticas de confinamiento, por ejemplo, en su población para retomar el control de los contagios. En medio de toda esta situación, pues el anuncio de diversas farmacéuticas, de diversos laboratorios, en un avance importante en cuanto a encontrar la vacuna que haga frente a esta enfermedad, pero como lo decía la propia Organización Mundial de la Salud, no debemos echar las campanas al vuelo, todavía faltan muchos pasos antes de que se pueda hablar de una inmunidad generalizada para el planeta. Así que, por supuesto, que seguiremos pendiente de lo que estas farmacéuticas vayan anunciando en los siguientes días. Seguramente escucharemos a más de ellas. Hay que recordar que hay decenas de vacunas en desarrollo. Hasta ahora solamente 3 han hablado y confirmado una eficacia. Nos referimos a la vacuna de Pfizer con el laboratorio alemán BioNTech. Estamos hablando también de la vacuna rusa llamada Sputnik V y recientemente la vacuna de Moderna, esta compañía estadounidense que también aparentemente está desarrollando con mucho éxito
un fármaco y que incluso podría no requerir los altos niveles de refrigeración que anunció Pfizer con su vacuna. Así que bueno, mucho todavía insistimos por explorar y por determinar en torno a esta pandemia. Pero mire, en más información, ante atrasos en el combate al cáncer de cérvix por la pandemia de COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas lanza una campaña mundial para alcanzar la erradicación. Ante los graves problemas que ha causado el nuevo coronavirus, se encuentra el atraso en el diagnóstico y tratamiento de todas las demás enfermedades existentes, debido a que los esfuerzos del sector salud se enfocaron en atender la pandemia. La Organización Mundial de la Salud ha explicado que la contingencia ha provocado una serie de problemas para atacar, por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino. La pandemia provocó la interrupción de los servicios de vacunación, detección y tratamiento de esta enfermedad. También provocó el cierre de fronteras, lo que redujo la disponibilidad de suministros e impidió el tránsito de los ingenieros biomédicos cualificados para el mantenimiento de los equipos. También se reportaron nuevas trabas que impiden a las mujeres de las zonas rurales viajar a los centros de referencia para recibir tratamiento y el cierre interrumpió los programas de vacunación en las escuelas. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud lanzó una estrategia mundial para acelerar la eliminación del cáncer de cérvix, tras adoptarse una resolución al respecto en la Asamblea Mundial de la Salud. Se trata de un hito histórico, porque constituye la primera vez que 194 países se comprometen a eliminar este tipo de cáncer. Se plantearon diversos objetivos para alcanzar en el 2030, entre ellos, que todos los países se pongan en la ruta de su erradicación, informó Rocío López Fonseca. No es el único caso, hay que recordar que hay diversos padecimientos que requieren de una atención constante, de un seguimiento y que lamentablemente en medio de la pandemia de COVID-19 han tenido que retrasar esta atención a pacientes que tienen alguna enfermedad crónica. Esta es la nueva realidad en la que también nos ha colocado esta pandemia de COVID-19. Vamos a hacer una pausa brevísima, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Y mire, tras el aprendizaje con COVID-19, la ONU lanza un nuevo mecanismo para enfermedades. La Organización de las Naciones Unidas busca canalizar millones de dólares a la creación de infraestructura útil para resolver los grandes problemas de salud pública en los países de bajos ingresos. El objetivo del Fondo de Saneamiento e Higiene es la inversión público-privada de 2.000 millones de dólares en los próximos 5 años para dar una solución a la crisis de larga duración en materia de saneamiento, higiene y salud menstrual. Se trata de ayudar a los países con menor capacidad de respuesta a esta crisis y tendrá 4 metas estratégicas: ampliar el saneamiento doméstico, garantizar la salud e higiene menstrual, proporcionar servicios de saneamiento e higiene en las escuelas y las instalaciones sanitarias y apoyar las soluciones innovadoras de saneamiento. La pandemia del COVID ha hecho patente la función vital del saneamiento y la higiene para evitar la propagación de enfermedades y además ha puesto de manifiesto las grandes desigualdades que existen en el acceso a estos servicios. El director ejecutivo del fondo, Dominic O'Neill, afirmó que esta no solo es una lucha por mejorar la salud, sino es por el de respeto y los derechos humanos, así como por el fin del estigma, informó Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth, y como siempre nos da mucho gusto saludar en el estudio al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Belén. Buen día. Gracias por acompañarnos, doctor. Ayer, 17 de noviembre, una fecha importante en medio de esta pandemia de COVID-19, se ha registrado como el día en que se conoció el primer caso de una persona infectada con un virus que hasta ese tiempo no se conocía del todo. Se sabía que era un nuevo coronavirus, fue llamado SARS-CoV-2 y a partir de ahí inició toda esta historia que hemos vivido a lo largo de casi un año, doctor. Pues así es, Belén. Un paciente de 55 años de edad con una neumonía grave. Se buscaron los patógenos que habitualmente causan estas enfermedades
y finalmente no se tuvo éxito con esta búsqueda, pero se encontró en la vía respiratoria y a través de microscopía electrónica un coronavirus, una imagen que se ha convertido en histórica ya, en donde estas partículas con espículas que le dan la imagen de una corona radiada, pues fue lo que llamó la atención. Por supuesto se pensó que podría tratarse de alguno de los coronavirus anteriores, previamente descritos. Se pensó que podría ser SARS por la gravedad. Sin embargo, muy pronto se tuvo una descripción del genoma de ese nuevo patógeno y así nace la historia de un nuevo virus, SARS-CoV-2. Al inicio no se le llamó SARS-CoV-2. Al inicio se conoció como Novel S-CoV y posteriormente se adoptó el nombre de SARS-CoV-2 por la homología, el parecido del genoma con respecto al SARS del 2003. Eso es un poco la historia de inicio de esta nueva enfermedad. Y efectivamente ha cumplido un año el día de ayer esta nueva enfermedad conocida como COVID-19. Claro, doctor, creo que pocas veces hemos hablado, si es que no lo hemos hablado, de cómo se asignan los nombres para los virus, y lo digo porque pensaba, por ejemplo, ahora en otros fenómenos naturales, el caso de los huracanes, de las tormentas tropicales que tienen sus nombres y se ha explicado por qué se les asignan esos nombres. En el caso de los virus, de las bacterias, ¿cómo se les asignan estos nombres, doctor? Belén, no existe digamos, alguna regla o reglas para la nomenclatura de los patógenos. Hay patógenos que, por ejemplo, reciben su nombre en relación a algún hecho histórico que dio origen a una nueva enfermedad. Te pongo un ejemplo. En el año de 1976, en una convención de Legionarios de Cristo en los Estados Unidos, nace una nueva enfermedad porque en esta convención hubo contaminación del aire acondicionado con una nueva bacteria que generó neumonía en muchos de estos legionarios que acudieron a dicha reunión. Cuando regresaron a sus lugares de origen empezaron a desarrollar los síntomas, fiebre, mucha dificultad respiratoria y hubo muchos casos fatales. Entonces, al hacer la búsqueda de qué pudo haber ocurrido, la conclusión fue que el aire acondicionado del hotel en donde fue la convención era el que precisamente había dado origen a esta nueva enfermedad. Y a esta bacteria se le conoce como Legionella pneumófila. O sea, en este caso es un hecho histórico el que le da el nombre a la bacteria, ¿no? En otros casos le da el nombre a algún patógeno determinado la característica microscópica. Por ejemplo, coronavirus, pues tiene que ver con la manera, la forma que uno identifica, por ejemplo, a través de la microscopía electrónica, ¿no? Coronavirus, corona radiada, ¿no? Entonces, no existe una regla como tal para la nomenclatura y en otras ocasiones está relacionado con las manifestaciones clínicas que puede tener un paciente cuando presenta esa nueva enfermedad. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué se llama SARS-CoV-2? Se llama SARS porque causa un síndrome agudo respiratorio grave o severo. Esas son las siglas del SARS, síndrome agudo respiratorio severo. El SARS del 2003, digamos que es el original, ¿no? Ahí se acuñó por primera vez ese nombre para este virus. Y se llama CoV precisamente por coronavirus. Entonces, es el coronavirus que causa un síndrome agudo respiratorio severo,
pero en este caso es 2 porque digamos que el 1 es el del 2003 y esta es una nueva versión. No es una variante del coronavirus del 2003, aunque tienen un gran parecido genómico, 85% de parecido, pero por ahora no se ha definido que sea una mutación o una variante viral del SARS del 2003. Claro, ahora, doctor, entendemos que COVID viene entonces de coronavirus y el 19 entendemos también del año en el que surgió. Efectivamente, me faltó el 19, que corresponde al año en que inicia esta patología, ¿no? Claro. La pandemia ha azotado a la humanidad durante el 2020, de hecho fue definida como pandemia ya en el 2020, pero la enfermedad inicia en el 2019 y al principio creíamos que había sido en diciembre, pero efectivamente es un 17 de noviembre, Belén, como bien lo has señalado, el día de ayer tuvo su primer cumpleaños. Su aniversario, el aniversario. Esta nueva enfermedad, efectivamente. Sí, una enfermedad, doctor, que hasta ahora ha contagiado a más de 55 millones de personas en el mundo y causado 1.3 millones de muertes, lo cual también pues le da el significado y la importancia a este nuevo coronavirus, doctor. Sí, definitivamente, Belén. No ha causado el número ni de casos ni tampoco de muertes que causó, por ejemplo, la pandemia de influenza del 2018, pero la letalidad, por supuesto, que es mayor en esta actual pandemia. Nos referimos al número de muertos por cada 100 contagiados, ¿no? Estamos hablando de una letalidad de alrededor del 3%, aunque llegó a ser del 7%, Belén, lo hemos platicado. Empezó en el 3% también, subió hasta el 7% la letalidad, volvió a bajar y estamos más o menos en el 3% de letalidad actual. Es mucho, es una enfermedad infecciosa que le causa la muerte a 3 de cada 100 de quienes han enfermado. Es una enfermedad infecciosa muy grave, sobre todo tratándose de una enfermedad aguda, que puede causar la muerte en muy poco tiempo. Decía, doctor, que no ha alcanzado las cifras de influenza. De la influenza de la influenza de 1918. La gripe, que se conoció como gripe española. La gripe española. Claro. No, ahí la estimación es que pudieron haber perdido la vida más de 20 millones de personas. Sí. O sea, fue una catástrofe, definitivamente. No sabemos si el que haya sido de forma conjunta con las guerras mundiales, sobre todo con la Primera Guerra Mundial, lo que generó esta alta mortandad. Sin embargo, Belén, en proporción con el número de personas que adquirieron la enfermedad en ese tiempo, la actual enfermedad por COVID-19 es mucho más letal. Claro. Y es más letal que cualquiera de las epidemias de influenza que se han vivido en el siglo XX, o que se vivieron en el siglo XX. Tuvimos la pandemia del 18, tuvimos epidemias en el 37, en el 57 y bueno, después ya en el siglo XXI, pues la del 2009, ¿no? La pandemia de H1N1. Oiga, doctor, y entendemos también porque este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ha sido muy difícil, doctor, en el sentido de que ha sido tan errático y con comportamientos tan distintos que entendemos que para la comunidad científica, para la comunidad médica, ha sido difícil establecer un patrón y desde ahí poder abordarlo para su combate, doctor. Sí, Belén, ha sido muy difícil porque, lo comentábamos en este mismo espacio, es una enfermedad con muchas manifestaciones extrapulmonares. Aun cuando hablamos de COVID-19 y pensamos inmediatamente en el pulmón, ¿verdad? Claro. Sin embargo, lo hemos comentado,
manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, cardiológicas, manifestaciones dermatológicas, oftalmológicas, muchas de ellas con duración prolongada. Sabemos de antemano que esta enfermedad va a dejar muchas secuelas, sobre todo secuelas pulmonares en pacientes que sufrieron la forma más grave de la enfermedad. Y por ese motivo creo que va a ser una enfermedad doblemente compleja, por la letalidad aguda, pero también por las secuelas a mediano o largo plazo, no lo sabemos. Tenemos solamente un año lidiando con esta pandemia y no sabemos a largo plazo qué secuelas podrán haber sufrido los pacientes, ¿no? Claro, pues doctor, vamos a seguir por supuesto hablando de esta fecha que se ha convertido ya en histórica, una fecha lamentable que quisiéramos que nunca hubiera ocurrido, pero que bueno, surgió un 17 de noviembre y que nos ha enseñado mucho a la humanidad y también nos ha cambiado algunos paradigmas, doctor. De esto estaremos hablando, por supuesto, después de la pausa, pero sí mencionar que usted lo ha mencionado, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, cambió también la forma en que nos hemos comportado en los espacios públicos. Algunas culturas sí que ya lo tenían como bastante asimilado, pero hay otras culturas que, en el caso de América Latina, que ha sido totalmente nueva esta manera de relacionarnos en el exterior, doctor. Claro que sí, Belén. Indudablemente ha impactado en lo social, en lo económico, ha impactado a nivel personal, familiar, comunitario, ha sido motivo hasta de crisis políticas entre países. Ha sido motivo de conflictos políticos, por ejemplo, en su momento entre el gobierno de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. En fin, ha tenido tantos vectores esta enfermedad que no solo el aspecto sanitario ha sido impactado, sino todo lo demás alrededor del COVID-19. Podríamos decir que tantos divergencias como sus espículas, doctor. Vaya que sí, esa es una muy buena homología, Belén. Bueno, sí. Vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos sí. Con más, @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes si lo desea a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Regresamos. Uno de los primeros ministros que fue diagnosticado con COVID-19 fue el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Usted lo recordará, en medio de una situación muy complicada por la que ha atravesado también esta región. Y aparentemente Boris Johnson estuvo de nueva cuenta en contacto con un paciente diagnosticado con COVID-19, por lo que los médicos le han recomendado que se autoaísle. El Reino Unido informó que su primer ministro, Boris Johnson, decidió aislarse tras haber estado en contacto con una persona que dio positivo al coronavirus. Johnson estuvo gravemente enfermo del COVID-19 en abril. Por el momento se encuentra bien y no tiene ningún síntoma de la enfermedad, precisó su vocero. Johnson pidió a la población que cumpla con el aislamiento si es requerido por el sector salud, a fin de controlar el coronavirus, aun si una persona ha tenido ya la enfermedad y tenga anticuerpos. Luego de haber contraído la COVID-19 en abril, Johnson estuvo internado durante una semana en un hospital en Londres y pasó 3 días en una unidad de cuidados intensivos. Con casi 52,000 muertos, Reino Unido es el país europeo con el mayor número de fallecidos por la pandemia, y algunas de sus regiones, como Inglaterra o Gales, se encuentran confinadas por segunda vez. Inglaterra cumple un confinamiento con tiendas no esenciales cerradas que se mantendrán hasta el próximo 2 de diciembre, cuando el gobierno evalúe la situación sanitaria antes de decidir si levanta o extiende las restricciones. Las otras regiones británicas, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, mantienen diversas medidas para contener la pandemia, informó Rocío López Fonseca.
Nos quedamos en Europa, vamos ahora a Alemania. Nuestro compañero Juan Palop, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el más reciente informe. Juan, te saludamos, adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Alemania está en un momento crítico de la segunda ola de la pandemia. La cifra de nuevos contagiados diarios ha descendido algo en los últimos días tras el pico de 23.542 casos del pasado viernes. Esto podría estar ligado al efecto de las nuevas restricciones, en vigor en principio solo este noviembre. Para reducir los contactos se han cerrado bares, cafeterías y restaurantes, museos, gimnasios, teatros y cines. Se ha prohibido además el turismo y limitado las reuniones a 10 personas como máximo de 2 domicilios. Comercios y colegios, mientras tanto, se mantienen abiertos. La cifra de muertos, sin embargo, sigue al alza. Este miércoles se han comunicado 305 nuevos fallecidos, el segundo mayor número desde el comienzo de la pandemia. Se trata de una consecuencia lógica del repunte de casos en las semanas previas y también de la propagación del coronavirus entre personas mayores, cuando antes, hace apenas un mes, la mayoría de los infectados eran jóvenes. La situación en Alemania es ligeramente mejor que en su entorno, pero igualmente seria. La canciller Angela Merkel ha asegurado que la situación es dramática y ha advertido que si no se contiene la pandemia, se puede alcanzar en cuestión de semanas el límite del sistema sanitario. Actualmente hay unos 284.000 casos activos en el país, con unos 3.500 pacientes en cuidados intensivos. De hecho, la canciller querría aplicar nuevas restricciones y prolongar las actuales, pero por ahora ha topado con la resistencia de los jefes de gobierno de los 16 estados federados del país. En una semana se volverán a reunir para analizar la evolución de la pandemia y estudiar si es preciso imponer nuevas medidas. Reportó desde Alemania para el programa Coronavirus la Pandemia, Juan Palop. Muchas gracias, Juan Palop, por esta información. Doctor, nos dejan dos datos interesantes nuestros compañeros. Rocío nos hablaba ya de que el caso del primer ministro británico Boris Johnson lo han tenido que autoaislar porque estuvo en contacto con un paciente de COVID-19, esto recientemente, en el contexto de que él ya había padecido la enfermedad. Y esto nos recuerda otro dato importante de esta enfermedad, doctor, que al principio se creía que una persona que había padecido COVID-19 tenía inmunidad y pensábamos que podría ser una inmunidad larga. Sin embargo, la enfermedad nos ha demostrado que no es así, doctor. Efectivamente que pueden ocurrir casos de reinfección. Exacto. Precisamente, Belén, en este repaso de lo que ha ocurrido a lo largo de este año que se cumplió el día de ayer, en agosto fue precisamente el reporte perfectamente documentado de la primer reinfección, o por lo menos el primero bien documentado, con exámenes, con el historial de exámenes y luego con exámenes nuevos. Un hombre de Hong Kong que viajó a España, había tenido COVID-19, documentado con PCR de vías respiratorias, que había tenido luego PCR negativas, incluso generación de anticuerpos, pero durante esa nueva estancia en España parece que se infecta, regresa a Hong Kong, le vuelven a hacer exámenes para el ingreso al país y lo identifican nuevamente infectado. Entonces, a partir de ahí es que tenemos muy claro que pueden ocurrir reinfecciones y que efectivamente el haber tenido COVID-19 no es garantía total de que se ha generado una inmunidad contra la enfermedad y que pueden ocurrir estos casos. También habíamos platicado en este espacio que probablemente existen en estudio más de 100 personas, y no porque solo sean las que existen en la actualidad, pero 100 personas bien documentadas de reinfección en todo el mundo, prácticamente en todos los países. Y cada vez hay más reportes. Entonces, pues sí es muy importante que el primer ministro de Inglaterra esté aislado y es muy importante que pues tenga claro ese concepto. Seguramente se lo han dicho sus médicos de que se siga protegiendo porque no tiene garantía de inmunidad, ¿no? Ni él ni nadie en el mundo. Y lo que tampoco sabemos, doctor, es si un paciente reinfectado va a desarrollar una enfermedad más o menos grave que la que tuvo en la primera etapa. Efectivamente, Belén, han ocurrido las dos cosas.
Algunos han tenido una segunda enfermedad con mayor gravedad y algunos otros con menor gravedad. No tenemos todavía tampoco bien definido el perfil clínico de una reinfección por COVID-19. Pueden ocurrir en ambos sentidos. Doctor, ¿es posible que exista una reinfección aun cuando el cuerpo esté registrando anticuerpos, tenga anticuerpos? Sí, es posible que ocurra, pero también es posible que esa reinfección sea una reinfección con características clínicas muy leves, precisamente porque esos anticuerpos y las células del sistema inmune previamente reclutadas, vamos, para hacer ese trabajo en contra de este patógeno, empiezan a tener rápida actividad y al tener inmediatamente actividad podrían contener ese nuevo episodio de reinfección y por lo tanto darle control suficiente. Entonces sí es posible, como es posible en muchas enfermedades infecciosas, Belén. Claro. Doctor, hoy estamos recordando este primer caso de COVID-19 en el mundo, lo decíamos ya, ocurrido el 17 de noviembre. ¿Qué más nos ha enseñado esta enfermedad, este virus a lo largo de estos meses, doctor? Pues mira, Belén, en vista de que estamos hablando del primer cumpleaños de SARS-CoV-2, creo que debemos recordar cómo los avances científicos y tecnológicos en el mundo generaron una muy inmediata respuesta, pero también un rápido reconocimiento de este nuevo patógeno. 17 de noviembre, un paciente de 55 años con una neumonía. Mediados de diciembre, Wuhan y su ministerio, sus oficinas de sanidad le comunican al Ministerio de Salud de China y a la Organización Mundial de la Salud. Y el 1 de enero la Organización Mundial de la Salud inicia operativo de revisión y vigilancia de este nuevo brote de neumonía atípica causado por un nuevo patógeno, pero particularmente llama la atención que en escasos 15 días, porque para el 12 de enero del 2020 ya se conocía el genoma de este patógeno y fue publicada unos días después, y el 24 de enero hay una publicación muy robusta en la revista New England Journal of Medicine que nos da un repaso de lo que en tan pocos días ocurrió en cuanto a revisión del material respiratorio a través de microscopía electrónica, la patogenicidad sobre las células respiratorias, pero también el aislamiento del virus y el reconocimiento del genoma. Eso es tiempo récord, impensable en otro momento. Entonces, ¿qué más nos ha enseñado? Nos ha enseñado que la ciencia y la tecnología han tenido tal nivel de avance que en muy poco tiempo podemos reconocer un nuevo patógeno y sus características moleculares, en este caso virológicas. Y por otro lado, nos ha enseñado también a que debemos vivir preparados de hoy y para siempre en las formas de prevenir enfermedades, sobre todo respiratorias, enfermedades infecciosas respiratorias, que son las que tienen más rápida propagación en epidemias y pandemias. Hay la otra gran sección de las epidemias causadas por patógenos digestivos, por patógenos que pueden causar diarrea, etcétera, como es el caso de las epidemias de cólera. Pero en relación a las respiratorias, esas son las más estrepitosas y particularmente las de más extensa diseminación. Entonces, nos ha enseñado a eso. Tú bien lo decías hace unos momentos, hay culturas que lo aprendieron antes que otras. Las culturas orientales lo aprendieron mucho más pronto. Ellos
entrada la temporada invernal, frecuentemente, aún sin tener síntomas respiratorios, empiezan a utilizar cubrebocas cuando advierten que van a estar en lugares con conglomerado de gente, en el transporte público, etcétera. Se volvió parte de su cultura, porque ellos son quienes han particularmente sufrido el inicio de epidemias del siglo XX, por ejemplo. Ellos son los que han sufrido el riesgo de infecciones, por ejemplo, por el virus de la influenza aviar, que es altamente letal. Ellos han aprendido a que cuando tienen un brote infeccioso de influenza aviar, matan a las aves de granjas extensas, miles y miles de aves sacrificadas, porque ellos ya saben que si no lo hacen, tienen el riesgo de sufrir una epidemia regional por este virus de la influenza aviar, que puede matar a muchas personas. Insisto, tiene una letalidad que se acerca al 50%, la influenza aviar. Entonces, ellos han aprendido todos esos aspectos de la prevención de enfermedades respiratorias que probablemente nos hemos tardado más en aprender y adoptar el mundo occidental. Pues esta pandemia de COVID-19 creo que es otro de los factores que nos ha enseñado de que vamos a tener que aprender a protegernos contra patógenos respiratorios. Y otro aspecto que nos ha enseñado, Belén, también lo comentamos aquí en algún momento, la salud del ser humano está directamente relacionada con la salud del medio ambiente y con la salud animal. Hay todo un movimiento de un par de décadas a la fecha, conocido como una sola salud, One Health. Y la idea es que si no vemos de aquí en adelante a el mundo en función de tener esos tres aspectos perfectamente cuidados, que las políticas públicas regionales, internacionales, estén orientadas al resguardo de la salud del ser humano, de la salud pública global del ser humano, global además, pero también la salud animal y la salud del medio ambiente. Si no tenemos todo esto como un solo concepto, estamos destinados a sufrir consecuencias como las que estamos teniendo con este COVID-19. Así es, doctor, nos ha enseñado también mucho a valorar la salud y el vivir, por supuesto, el presente, ¿no? Sí, evidentemente sin pensar, más bien, evidentemente pensando también en el futuro. Vamos a hacer una pausa, claro, doctor. Sí, Belén. Regresamos con más información. El más reciente estudio, las más recientes estadísticas nos dicen que los casos de COVID-19 en América Latina han aumentado en 40% en las últimas semanas. Los casos en la región de las Américas aumentaron 40%, mientras que las muertes se incrementaron 10% en los últimos 7 días. Estados Unidos de América notificó el mayor número de casos en la región, con más de 1 millón. En Canadá continúa la tendencia ascendente tanto en casos como en defunciones, con más de 30,000 casos nuevos y poco menos de 400 nuevas muertes. También se ha informado de un aumento en la actividad entre las poblaciones y entornos vulnerables, como son los adultos mayores y comunidades indígenas, y también en una variedad de entornos que incluyen cuidados a largo plazo y asistencia a instalaciones de vivienda, escuelas, entornos de vida colectiva, entornos de trabajo industrial y reuniones sociales. En general, casi 300,000 casos confirmados y 11,000 muertes se han notificado en Canadá desde el inicio de la pandemia.
México notificó 42.465 casos nuevos la semana pasada, un aumento de 16%, en comparación con la semana anterior. Ha habido informes de un aumento de hospitalizaciones en el estado del norte y ha sido colocada en el nivel más alto de alerta del coronavirus, uniéndose a la región vecina de Chihuahua que limita con los Estados Unidos. Las tasas de mortalidad en el país aumentaron 9% en la semana pasada, con 3.301 nuevas muertes reportadas, informó Elizabeth Ortiz. Mire, en Austria, donde también ha habido un incremento importante de casos de COVID-19, tuvieron que llamar a un nuevo confinamiento con medidas muy severas. Austria inició ya un estricto confinamiento destinado a frenar la creciente propagación del coronavirus. Desde este momento, las personas solo podrán salir de casa para comprar alimentos, ir a trabajos considerados esenciales, hacer ejercicio o ayudar a las personas que necesitan asistencia. Se ordenó el cierre de todos los restaurantes, tiendas, peluquerías y otros servicios, y las escuelas darán clases a distancia. El canciller Sebastian Kurz informó que el cierre se extenderá hasta el 6 de diciembre y que toda la vida social y pública se reducirá al mínimo. Austria ha registrado más de 527 casos nuevos por cada 100.000 residentes durante 7 días, más de 10 veces la tasa que las autoridades consideran sostenible. En la última semana se han informado 46.946 nuevas infecciones por coronavirus. Hasta el 6 de diciembre, las salidas al exterior solo están autorizadas en circunstancias particulares. El confinamiento parcial, decidido a principios de noviembre, fue acompañado de un toque de queda. Los restaurantes, museos, salas de conciertos y espacios deportivos fueron cerrados, pero los contagios siguieron aumentando, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias, Elizabeth y Rocío, por estas informaciones que nos llegan, una desde Austria y por supuesto la otra en general de América Latina con el incremento en el número de casos. Doctor, países de primer mundo en situaciones muy complicadas hoy por hoy. Muy complicadas, Belén. Por principio de cuentas, creo que nos vamos a olvidar de funciones de ópera en Viena, ¿verdad? Es lo que decía, por sí. un buen tiempo, y probablemente tengamos que conformarnos con verlas en plataformas digitales. Pero comentábamos hace un momento, Belén, cómo países con poderío económico, porque la mayor parte de países europeos tienen condiciones mucho mejores en términos de los sistemas de salud que países en otras regiones del mundo, están teniendo tal azote de la pandemia, segunda ola epidemiológica, España, Francia, Italia. Francia en días pasados con hospitales abarrotados, ya casi sin espacios en unidades de cuidados intensivos, Austria, Reino Unido. Eso es algo que además nos ha enseñado esta pandemia. Por supuesto, los determinantes sociales de la salud pública son fundamentales. Las enfermedades infecciosas son mucho más severas desde el punto de vista epidemiológico y probablemente clínico también, en condiciones depauperadas desde el punto de vista económico y social, por los niveles de nutrición, los estados de salud preexistentes de la población, los servicios de salud y los servicios en general. La sanidad está íntimamente relacionada con disposición de agua óptima y suficiente, todo lo que hemos comentado aquí de los determinantes sociales. Pero esta enfermedad ha devastado también a países con altos niveles de ingresos, como el caso de Europa y el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el primer lugar casi desde el inicio de la pandemia, ya ahora con más de 6 millones o 7 millones, no, perdóname, más de 10 millones. Más de 10 millones. Más de 10 millones, efectivamente.
y con una muy alta mortalidad. Entonces, creo que no podemos dejar de lado los determinantes sociales, pero hay que tener en consideración que incluso países de altos ingresos han sido devastados por la pandemia de COVID-19. Y otro aspecto, doctor, que también ha sido muy doloroso es, evidentemente, todas las muertes duelen, ¿no? Y todos los seres humanos valen y valemos igual, pero vaya que sí ha pegado también de manera muy dolorosa en el sector salud. Los médicos, las enfermeras, el personal en general que ha estado en el frente de batalla y que han sido jornadas extenuantes, que los han dejado realmente ya muy debilitados, doctor, y incluso pues lamentar la muerte también de muchos de ellos. Efectivamente, Belén. Por ejemplo, en el caso de México, más de 1.600 fallecimientos del personal de la salud. El caso de Estados Unidos, 1.200 aproximadamente. Y como bien lo dices, los fallecimientos son muy lamentables, pero también lamentable es todo el cansancio físico, mental, el burnout laboral que han venido sufriendo los profesionales de la salud y también en momentos, ¿por qué no decirlo? Busco la palabra adecuada posible. A veces la desilusión de no ver la adopción de las mejores medidas de prevención de la comunidad para evitar la saturación de hospitales. El personal de la salud, eso es lo que más quisiera, ver a las personas con mucha disciplina social, de aislamiento, de distancia interpersonal, de uso adecuado de cubrebocas, para que no se llenen las clínicas y los hospitales. Creo que eso es algo que en general la comunidad, la sociedad, debemos pensar todos los días, ¿no? Porque tarde o temprano el personal de la salud se cansa, tarde o temprano es insuficiente, tarde o temprano son insuficientes las camas, los ventiladores, etcétera, pero también el personal de la salud, las camas y los ventiladores no lo son todo, lo más importante es el personal de la salud en un sistema de salud y particularmente frente a una pandemia como esta. Claro. Doctor, pues estamos casi cerrando el programa como lo iniciamos, con esta fecha que se ha considerado como el registro, el primer caso de COVID-19 en el mundo, estamos cumpliendo un año, el día de ayer se cumplió un año ayer, y decir que la Organización Mundial de la Salud, según este organismo, el primer caso de COVID-19 en China tuvo lugar el 8 del mes de noviembre, y ahí es donde surgieron de nueva cuenta las diferencias en cuanto a las fechas. La revista médica The Lancet, por ejemplo, estableció recientemente que la primera infección conocida habría tenido lugar el 1 de diciembre. Hay médicos también, como Shan Jixian, del Hospital Provincial de Medicina Integrada China y Occidental de Hubei, había advertido que el 27 de diciembre, advirtió el 27 de diciembre a las autoridades que la enfermedad que padecían esos primeros pacientes era un coronavirus. Este caso también que fue muy debatido, doctor, a nivel internacional. Y el 30 de diciembre, el oftalmólogo Li Wenliang, de 33 años, anunciaba en un grupo de WeChat, que es el chat de China, o el WhatsApp de China, que en el Hospital Central de Wuhan habían quedado ingresados 7 pacientes por un coronavirus parecido al SARS. Todo esto lo recapitulamos, doctor, para concluir que no pareciera que tampoco hay una fecha cierta y que esto ha provocado incluso muchas teorías de conspiración. Efectivamente, Belén, es lo que iba a comentar. Fue el principal motivo de conflictos políticos, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, porque Estados Unidos, lo recordaremos, en su momento dice que China se tarda en anunciarle a la Organización Mundial de la Salud. Y luego también Estados Unidos en su momento, el presidente Donald Trump, le dijo a la Organización Mundial de la Salud que se había
retrasado en la implementación de medidas de cerco sanitario en Hubei, o en específico en Wuhan. Algunas personas en China, sobre todo médicos, sí señalaron que habían informado a las autoridades respecto de estos casos de neumonía causadas por un nuevo patógeno días o semanas previas a cuando ocurrió, digamos, el informe oficial que le hizo China a la Organización Mundial de la Salud. El caso de uno de estos médicos que efectivamente advirtieron desde noviembre, aparentemente, que estábamos en presencia de algunos casos de neumonías atípicas, etcétera. Entonces sí, se volvió también una pugna política, claro, en donde se buscó culpabilidad respecto de retraso en la información hacia la Organización Mundial de la Salud, y que si en su momento la Organización Mundial de la Salud tuvo retraso en actuar en la zona, en fin, pues creo que es algo que no sé si esté en investigación o no lo esté, pero ha sido parte también de esta pandemia. De esta gran historia, doctor. Sí. Muchas gracias, como siempre. Gracias, Belén, con todo gusto. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.